Buenos días hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Dios les bendiga. Vamos a, vamos a orar, pero antes de orar yo quiero hacer una lectura del Salmo 126. Dice la palabra del Señor. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tenernos en este lugar en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias te damos, Señor, porque hoy estamos en este lugar privilegiados, Señor. Privilegiados al saber que tenemos la libertad para orar, para cantar, para escuchar tu palabra, para saludarnos, para abrazarnos, para convivir como cuerpo de Cristo, como iglesia. Pero también sabemos, Señor, que hay muchos hermanos en Cristo que están en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma posibilidad. Así es que te pedimos, Señor, en esta mañana por todos y cada uno de ellos, donde quiera que se encuentren, Señor, tú los conoces, Padre. Tú sabes por lo que ellos han estado pasando, lo que ellos han estado sufriendo. Tú sabes, Señor, las dificultades que ellos tienen, Señor, en su día a día, Padre. Oramos para que seas tú fortaleciendo su fe, para que seas tú trayendo sobre ellos ánimo, Señor, para que seas tú trayendo sobre ellos esperanza cada día, Señor, a pesar de las adversidades, de los problemas, de las dificultades, Señor. Te pedimos que seas tú renovando su ánimo y sus fuerzas, Señor, y que seas tú proveyendo también para todas sus necesidades, Padre. Señor, que la esperanza que ellos tienen, Señor, en tu venida sea una esperanza cumplida, Señor. Y hoy nosotros oramos por todos y cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que en medio de nuestra comodidad nosotros podamos entender la necesidad que ellos tienen allí, Señor, y que podamos interceder por ellos cada vez que los recordemos. Le damos gracias también en esta mañana, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han estado cumpliendo años durante esta semana, Señor. Oramos para que los bendigas a todos y cada uno de ellos. Oramos por nuestros hermanos Aurora Treviño, Frida García, Alex Mortera y por mi hijo David Camilo, Señor. Gracias porque les has concedido un año más de vida, Señor. Gracias porque les bendices cada día. Oramos, Señor, para que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan caminar en obediencia a tu palabra y que puedan entender cuál es el propósito de su vida, Señor, para que ellos puedan servirte de todo corazón, Señor, hasta que tú le llames a tu presencia. Gracias, Señor, también te damos en esta mañana porque podemos orar por todos y cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Sabemos que una enfermedad no es algo agradable, Señor, para muchas personas. Pero como creyentes entendemos que aún en medio de las enfermedades, Señor, tú cumples tu propósito, como dice Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y entendemos aún las enfermedades como todas las cosas, Señor. Así es que en esta mañana oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares, amigos que han estado enfermos. Oramos para que seas tú poniendo sobre ellos paz, para que ellos puedan entender el plan y el propósito que tú tienes aún en medio de esta enfermedad. Fortalece sus cuerpos, pero lo más importante, fortalece sus espíritus, Señor, para que ellos puedan seguir confiando en ti. Allí donde se encuentran, Señor, te pedimos que seas tú bendiciéndoles grandemente. En esta mañana oramos de una manera muy especial por nuestro hermano Jorge López también, para que seas tú obrando, Señor, en una recuperación total en su cuerpo y que tenga una sanidad, Señor, también en su cuerpo. Oramos por nuestro hermano Moisés Hernández también, para que seas tú obrando un milagro también en su cuerpo, Señor, y por todos nuestros hermanos en Cristo que nos piden semana tras semana oración por sus enfermedades. Oramos para que obres en cada uno de ellos también. Señor, hoy queremos alabarte y exaltarte, Señor, como nos invita tu palabra todo el tiempo. Y queremos alabarte, Señor, con estos himnos. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, aún a través de esta alabanza. Y que seas tú recibiendo estos himnos como olor fragante, Padre, de nuestra parte para ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre
de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a pedirle a los hermanos que nos van a guiar en unos himnos esta mañana. Ahora sí, después de esta nota aclaratoria, vamos entonces a continuar con la palabra de hoy. Yo no sé si usted recuerda de niño, o de pronto ahorita grandecito también, haber jugado este juego. ¿Saben qué es? Yo no sé, ¿lo alcanzan a ver los de allá? ¿No lo alcanzan a ver? Bueno, yo les voy a solucionar el problema. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Bueno, que valga la pena la trasnochada haciendo un tomato. ¿Ahora sí lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? A ver, para todos. ¿Ya sí lo ven? Ahí está. Entonces vamos a ponerlo aquí para que se vea. Sí. ¿Cómo se llama? En su cultura, tomatodo, ¿sí? Trompo. Yo lo conozco como tomatodo. Y también he escuchado que le dicen perinola o pirinola. Para mí la pirinola es la que usted hace así y va valero, exacto. Para mí esa es la pirinola, ¿sí? Exacto. Para mí Valero es una tienda de gas. ¿No ven? Oiga, las culturas, tremendo, ¿cierto? Tenemos mucho que aprender, hermano. Hay que ir a más viajes misioneros. Hay que ir a más viajes misioneros. Ahí vamos a hablar de los viajes misioneros. Ahorita al final, ¿me acuerdan? Para que presentemos la información, porque me fui derecho y no me hicieron señas ahí. Pero ahorita al final les damos chance a los muchachos. No se me vayan a mover de la silla. Hermanos, la enseñanza de hoy, yo la titulé Todos ponen alabanza. Todos ponen alabanza. Cuando nosotros jugábamos esto, el que más nos gustaba era, ¿qué? Que saliera ¿qué? Toma todo. Ah, eso sí. Cuando a uno le salía pon uno, pon dos, no le gustaba. Cuando mucho, todos ponen. Sí, porque pues todos caíamos y todos perdíamos algo de lo que tuviéramos, ¿no? Miren, y veíamos ese todos ponen quizás como algo, bueno, estamos perdiendo algo de nosotros, pero hoy, según el salmo que vamos a estudiar, todos ponen es lo mejor, es el mandato de Dios, porque el Señor nos está diciendo, todos ponen alabanza. Salmo 117, vamos al Salmo 117, ténganme paciencia, hermanos, ténganme mucha paciencia, voy a hacer la lectura de este salmo, ténganme mucha paciencia, que voy a hacer la lectura de este salmo. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. La cantamos, se la saben, ya veo algunos cantando. A ver, 1, 2, 3. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Muy bien, hermano. La próxima semana suben todos a hacer el coro acá. Invertimos la cámara y el coro queda ahí sentado, ¿bien? Hermanos, miren, este Salmo 117, por si no lo notaron, es el salmo más corto de la Biblia. Es más, es el capítulo más corto de la Biblia. Solamente tiene 24 palabras. Y estas 24 palabras, aun siendo el salmo más corto y el texto más corto, contienen una revelación grandísima. Y además contienen uno de los planes más ambiciosos de Dios desde el principio de los tiempos. Si bien Dios escogió un pueblo para cumplir sus planes y darse a conocer a las naciones, ese plan incluía no solo la salvación para el pueblo de Israel, sino también para todas las naciones, comenzando por los gentiles. Y este salmo, hermanos, este salmo 117,
es una muestra de ese maravilloso propósito. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Un Dios para todos, pero donde todos, hermanos, también debemos poner alabanza a ese Dios. Dos preguntas o dos énfasis en este Salmo 117, y lo podemos dividir en dos partes. La primera, ¿quiénes alaban y por qué alaban? Vamos a buscar ahí en ese texto quiénes alaban y por qué alaban. Cuando estamos hablando de quiénes alaban, dice el versículo 1, alabad a Jehová, ¿qué dice? Los cristianos, nosotros los dignos, puros e inmaculados, los iluminados. ¿No? Ahí dice, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Miren, hermanos, es interesante porque este primer versículo es un versículo profético. Este es un versículo profético y nosotros lo podemos corroborar si vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9 dice la palabra de Dios. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Solamente imaginémonos esa escena, imaginémonos esa película en ese momento. ¿Cómo será de majestuoso ese momento? Y ese momento va a suceder. Es verdad. Quizás en nuestra mente sea difícil comprender cómo sucederá, pero Dios es Dios. Dios es Dios. Y Él tiene ya todo preparado. No es como nosotros que improvisamos tanto. No, Dios no ha improvisado nunca. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es perfecto. Entonces, este primer versículo del Salmo 117 es un versículo profético y lo comprobamos allí en Apocalipsis 7:9, porque eso que está diciendo el salmista es algo que efectivamente va a suceder por completo. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas, delante del trono. Dios, hermanos, Dios siempre ha incluido a la humanidad entera en sus planes. Él no es elitista. Él no es elitista. Necesitamos aprender cada día a ser más como el Señor, aunque eso cuesta un poco. Pero Él no es elitista, es decir, Él tiene la capacidad de proveer para todos la misma oportunidad. Nosotros podemos decidir sobre ciertas áreas que nos competen a nosotros. Yo puedo decidir quién es mi amigo y quién no es mi amigo. Yo lo puedo decidir. Pero yo no tengo opción de decidir a quién le doy yo misericordia. Porque Dios nos ha dado misericordia, entonces yo necesito dar misericordia a todos. Misericordia es siempre proveer una ayuda en un momento de necesidad. Compasión. Si una persona tiene necesidad, yo estoy en la obligación de proveer si estoy en la capacidad, si esa persona tiene necesidad, si esa persona está siendo un miserable, en el buen sentido de la palabra, necesita misericordia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos miserables todos los días. Por eso la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, porque si se renuevan cada mañana es porque cada mañana hay miserables que necesitamos sus misericordias. No veamos esa palabra miserable como algo negativo, simplemente alguien que necesita misericordia. Entonces nosotros podemos escoger quiénes son nuestros amigos, nosotros podemos escoger a quienes invitamos a nuestra casa, nosotros podemos escoger con quién nos relacionamos, pero nosotros no escogemos a quién le damos compasión y misericordia. Porque cualquier persona que necesite compasión y misericordia debe tener compasión y misericordia de nuestra parte. Y Dios siempre ha incluido a toda la humanidad en sus planes. ¿Por qué? Porque Él es el rey de todo el universo. Él no es un rey exclusivo de cierta parte del universo o solo del planeta Tierra. No, Él es el rey del universo. Por consiguiente, entonces, Él es el rey de toda la humanidad.
de toda la humanidad. Y en sus planes siempre ha estado presente toda la humanidad, no solamente el pueblo judío, como algunos judíos pensaban y siguen pensando. El pueblo judío es el pueblo escogido por Dios para cumplir un propósito especial, es el pueblo amado de Dios, con el cual Dios tiene promesas y aunque no lo veamos ahorita, las va a cumplir hasta lo último que prometió con el pueblo de Israel, lo va a cumplir porque es su pueblo. A pesar de todo lo que ha pasado, Él cumplirá lo que prometió Israel. Pero Él no solamente es el Dios de Israel, Él es el Dios de toda la humanidad. Y en varias porciones se convoca a todas las naciones y a todos los pueblos para que alabemos. Y esto es una muestra entonces de esa generalidad. Y aquí sí podemos usar este término con autoridad, de esa inclusividad de Dios, de esa inclusión total. Porque Dios existe para todos. Por eso todos ponen alabanza. Si vamos nosotros a algunos versículos, Salmo 105, versículo 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Ezequiel 38, 23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Salmo 67, 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. El apóstol Pablo también está recordando este versículo del Salmo 117 en su carta a los romanos. Allí en Romanos 15, 11, él también está recordando ello. Dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ahora el apóstol Pablo está recalcando directamente aquí a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos, es decir, el resto de las naciones existentes aparte del pueblo de Israel, porque Dios es un Dios para todos. Ahí ese texto cuando habla de naciones, está hablando de naciones extranjeras, diferentes al pueblo judío. Cuando habla de naciones, está hablando a las naciones diferentes al pueblo judío, es decir, a los gentiles. Pero cuando está hablando de pueblos, está hablando a las comunidades de personas, a las familias dentro del pueblo de Israel. Por eso los incluye a todos, por eso es un Dios inclusivo, es un Dios incluyente. No solamente pueden alabar los judíos, sino los gentiles. Y de la misma manera debe actuar la iglesia hoy en día. Hechos capítulo 15, versos 14 al 20 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas eran unas instrucciones que en su momento fueron necesarias dar. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban creyendo en Jesús, en el mensaje de Jesús. Pero habían algunos judíos muy extremistas que querían judaizarlos también y llevarlos a cumplir todas las reglas que los judíos tienen. Las reglas de los judíos son para los judíos. Los gentiles no estaban incluidos en esas reglas, no debían de cumplir esas reglas. Y entonces se hace una reunión donde van todos los apóstoles y todos los que estaban sirviendo al Señor y hacen un concilio y se reúnen y toman esta decisión sobre los gentiles. A ellos no hay que obligarlos, el mensaje también es para ellos no tienen que ser judíos o parte del pueblo judío para recibir de Dios también la misma oportunidad de salvación, porque Dios es un Dios inclusivo, a todos somos partícipes de esa salvación. Pero ellos acordaron recomendarles 2 o 3 cositas simplemente por una cuestión de salubridad o por una cuestión de seguridad, qué sé yo, más allá de obligarlos a judaizarse. Pero la salvación era no solamente para el pueblo judío, sino para los gentiles. Y eso queda claro aquí en este texto. Ahora, todos aquellos
que no piensan como nosotros, también tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. A veces nosotros, hermanos, podemos estar actuando en contravía a lo que Dios nos dice que hagamos. Estaba viendo un video de un pastor que se mandó a poner un montón de tatuajes falsos, ¿no? Y se puso aretes aquí, por aquí. O sea, se mimetizó totalmente, se transformó totalmente. Y estaban en un servicio en la iglesia, en la alabanza, y él entró. Nadie sabía que era él. Lo que él buscaba era observar las reacciones de las personas que estaban allí en ese lugar. Y se sentó en los primeros lugares. ¿Sí? Aquí adelantito, donde todo el mundo lo viera, pasar en medio de la alabanza, sentarse ahí a ver qué reacciones tenían las personas. Algunos automáticamente lo miraron, otros empezaron a murmurar, otros les dio miedo y se corrieron porque qué tal nos va a atracar, nos va a robar. O sea, muchas reacciones. La gran mayoría de las reacciones contrarias a lo que la Biblia nos enseña a hacer. Él se descubre luego y se para así todo a predicar. Lo que pasa es que yo no encontré los tatuajes falsos para ponerme, si no hubiera hecho lo mismo. Pero no, realmente es importante que nos preguntemos si nosotros también tenemos esa capacidad que tiene Dios de pensar en todos. Hay una canción de Santiago Benavides, un cantante colombiano, búsquenla, se llama La mirada de Jesús. Ay, esa canción es difícil de vivirla, porque dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús con aquel que está en la calle, con aquel? O sea, ¿cómo miraría Jesús a todas esas personas, a las prostitutas, a los que están en la calle, a los homeless, al que está consumiendo drogas, al que está en la cárcel? Es muy difícil entender que nosotros necesitamos aprender a ver como Jesús. A mí me cuesta, yo soy un ser humano y me cuesta. Por eso necesitamos cada día más la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos llegar a ser como Dios, un Dios que incluye a todos. Eso no quiere decir, hermanos, y hago un paréntesis, que aceptemos el pecado. Porque la Biblia es clara sobre lo que nosotros debemos creer. Y nosotros debemos defender los principios bíblicos por encima de todo. Pero el hecho de que nosotros nos mantengamos firmes en nuestros principios no quiere decir que esas personas que están viviendo una vida fuera del orden de Dios no deban ser miradas con compasión, con misericordia y no tengan la misma oportunidad que usted y yo tuvimos también. Porque no nacimos nosotros aquí en cunita cristiana, aquí en la iglesia, muchos. Tuvimos, bueno, yo no alcancé, yo a los 7 años llegué y nunca me he ido, pero sí seguramente he escuchado testimonios de muchos que tuvieron una vida difícil fuera del orden de Dios. Entonces, si Dios tuvo misericordia y compasión de cada uno de nosotros, ¿por qué no tenerlo con aquellos que no se parecen a nosotros? Dios es un Dios inclusivo. Uno de los comentarios que leía al respecto de este salmo dice, todas las naciones deben ir a Él. Este salmo rechaza la idea popular de que las diferentes culturas y razas pueden tener su propia religión y que no las debemos molestar con la nuestra. Es cierto que hay una diversidad de culturas y lenguas entre los que sirven al Señor, pero no puede haber diversidad de dioses. Hay solamente un creador y un redentor. Todas las naciones son llamadas a servirle. Y aquí, dejando de lado un poco más esto de las religiones, porque yo no creo que seamos parte de una religión. Yo creo que nosotros no somos parte de una religión. Nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo. Por eso cuando a mí alguien me dice que yo no me quiero cambiar de religión, le digo, no hay problema. Yo no te estoy invitando a otra religión. Te estoy invitando a una relación personal con Cristo. Conoce a Jesucristo a través de la Biblia y relaciónate con Él. Si la persona hace eso, ya que cuentos de religiones ni nada. Porque eso es lo importante, a eso estamos llamados nosotros, a presentar el mensaje de Cristo. Ahora, teniendo claro esto, nosotros debemos obedecer. Primeramente, debemos nosotros alabarle con nuestra manera de vivir y luego convocar a otros para que le alaben también. Primero nosotros le alabamos y luego convocar a otros para que le alaben también. Pongamos nuestra casa en orden, lo que podamos, lo que esté en nuestro alcance, para luego invitar a otros también a nuestra casa.
Romanos 10, 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí, hermanos, nos hacemos una pregunta: ¿estamos alabando de tal manera a Dios? ¿Estamos usted y yo alabando de tal manera a Dios? Y esta pregunta incluye nuestra obediencia al mandato de incluir a todas las naciones y pueblos. Dejemos de ser tan exclusivos entre nosotros nomás. Extendamos nuestras estacas, ¿sí? Para que más personas puedan conocer a Jesús. Tenemos oportunidades de este 29 de marzo poner en práctica esto. Invitemos a alguien para que tenga esa oportunidad que yo también tuve de conocer a Jesús. Y la otra pregunta: ¿estamos haciendo lo necesario para que otros le alaben? ¿Estamos nosotros haciendo lo necesario para que otros le alaben? Eso responde a la pregunta ¿qué? Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué alaban? ¿Por qué alaban? ¿Quiénes alaban y por qué alaban? Solo por ser Dios. Solo por ser Dios. Esto es suficiente motivo para alabarle. El salmista nos presenta dos grandes motivos adicionales para darle alabanza al Señor. Pero nosotros no necesitamos más motivos que reconocer que Él es Dios. Es suficiente motivo para que usted y yo le alabemos. Sin embargo, el salmista, conociendo el corazón nuestro, da dos motivos adicionales. El primero, su misericordia, y el segundo, su fidelidad. Salmo 117, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Eso, cuando habla de fidelidad, está hablando de misericordia. Aquí en este texto también. Pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Podemos nosotros entender su misericordia como ¿qué? Como ese amor inagotable, como esa clemencia, como ese favor de Dios, como esa benevolencia, como esa bondad de Dios. Todo aquello que sea beneficioso para nosotros de parte de Dios. Esa es su misericordia. Todos los beneficios que recibimos de parte de Dios sin merecerlos, sin tener que hacer absolutamente nada extra para recibirlos. La misericordia de Dios es el más grande regalo que recibimos de Él. Porque es por su misericordia que nosotros podemos recibir el resto de los beneficios. El perdón de pecados, la vida eterna y muchos más beneficios que recibimos de parte de Dios. Un motivo suficiente para alabarle. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es claro que Dios actúa con misericordia sobre nosotros, porque de lo contrario nosotros no podríamos disfrutar de ninguno de sus beneficios. Todo lo que recibimos, lo recibimos de manos de Dios por su misericordia. Nosotros, yo sé que somos muy guapos todos, pero tanta belleza no descresta a Dios. Tanta belleza no le mueve a Él. Yo sé que somos hiper, mega, super inteligentes, por eso estamos acá escuchando la palabra de Dios. Pero tanta inteligencia no mueve a Dios.
Y sé que somos ultramillonarios, pero tanto dinero tampoco descresta a Dios. Porque no es por nosotros, hermanos, es por su misericordia. Su misericordia. Nada de lo que nosotros recibimos lo podemos pagar con nada, hermano, con nada, con nada. ¿Cuánto cuesta una bala de oxígeno, una pipa de oxígeno? Ya habíamos hablado alguna vez. Mi papá tiene que tener oxígeno 24 horas al día. Ahorita con unas terapias se desconecta un poquito, pero ahí tiene que tener un concentrador de oxígeno, que si antes pagaba $100 de luz, ahora paga 500 por ese concentrador de oxígeno. Porque tiene que tenerlo prendido todo el tiempo. Hermanos, y usted y yo tenemos un oxígeno gratis. No hay que pagarlo. Eso por poner un ejemplo. ¿Cuánto pagan los famosos, los millonarios por tener escoltas? Usted y yo andamos donde quiera que vayamos y bueno, si por ahí de vez en cuando un choquecito o si usted va a algún lugar donde por ahí le roban celular o algo, pero eso no se compara, hermanos, con gente que tiene que pagar millones de dólares porque viven con temor todo el tiempo y usted y yo, hermanos, no. Entonces, esos son algunos de los plus, de los beneficios que nosotros a veces no percibimos de todo lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque somos guapos, buenos, ricos. No, por su misericordia, por Él, por los méritos de Él, de Cristo. Dice, o tengo esta pregunta más bien, ¿por qué necesitamos de sus misericordias? ¿Por qué necesitamos de sus misericordias? Quiero leer un breve artículo rápidamente de Matías Salermo. Dice lo siguiente: nos hemos rebelado y enemistado con Dios. No hay ninguna persona en este mundo que no haya participado en esta traición contra el Rey del universo. ¿Y en qué consiste nuestra rebelión? Principalmente consiste en no haber honrado a Dios como Él se lo merece y no haberle agradecido por todo lo bueno que nos dio. Nos dio un mundo hermoso en donde vivir. Nos dio la vida misma, nos dio cada placer de este mundo, las potentes olas del mar, las majestuosas montañas, los hermosos lagos. Nos dio la capacidad de disfrutar de toda esta belleza que con su poder creó, y a pesar de todo esto, nosotros decidimos no honrar a Dios, no reconocerlo en nuestras vidas y vivimos como si Él no existiera. Por eso estamos totalmente enemistados con Dios. No queremos seguir las normas que Él nos dio para que vivamos todos en paz. Nos asesinamos unos a otros. Vivimos con nuestro pecado, vivimos con envidia, pobreza, egoísmo, orgullo y maldad. Trastornamos cada aspecto de la creación con el pecado. Por lo tanto, Dios ha dicho que debemos ser castigados y ser privados del bien supremo. Es decir, luego de morir, seremos apartados para siempre de Él y nunca más disfrutaremos de nada bueno en esta vida. Dios es un juez justo y no tolerará esta ofensa de nuestra parte. Pero, eso ya lo puse yo. Usted sabe que me gustan los peros. Ya les he dicho, usted cuando lea una carta después del pero, que le digan, eres un excelente empleado, hemos disfrutado de tus servicios durante estos 35 años, pero asústese, porque ahí viene, estamos en recorte de personal, y bueno. O cuando usted tiene una relación y le dice la novia al novio, yo te quiero mucho, has sido una compañía para mi vida, pero chao, arrivederci, váyase despidiendo porque hasta ahí llegó. Y así muchas cosas. Entonces, después de un pero, siempre viene algo. Pero, siempre hay un pero con Dios. Efesios 2, 4 al 10. Mire cómo comienza diciendo, pero Dios, después de lo que leímos aquí en este escrito, en esta carta de este señor Matías Salermo, que es la verdad, es lo que merecemos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, no porque seamos agraciados nosotros, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Dios, ¿sí ve? Sí merecemos todo eso, pero Dios nos dio su misericordia. Nos miró con misericordia y nos incluyó en sus planes. Y Lamentaciones 3, 22 y 23. Lean Lamentaciones. Yo sé que el nombre es muy triste y la gente dice, no, pastor, uno bien deprimido que ande leyendo Lamentaciones. Lean Lamentaciones porque luego se van a lamentar de no leerlo. Leamos Lamentaciones. Mire lo que dice aquí en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y ahí vamos rápidamente al segundo punto, tu fidelidad. Entonces lo primero, por la misericordia, hay que alabar a Dios, y segundo, por su fidelidad. Y fidelidad significa verdad, confiabilidad, firmeza, estar seguro, sentirse verdadero. Y segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es Jesús, fiel. Él permanece fiel. Dios es fiel. Es su naturaleza y Él permanece fiel a sus promesas. Eso es lo que usted y yo como hijos de Dios disfrutamos. Disfrutamos de su misericordia, disfrutamos de su fidelidad. Y hermanos, son razones suficientes, son razones incomparables para alabarle a Él. Razones suficientes, razones incomparables para alabarle a Él. El hecho que nosotros tengamos un Dios que es fiel y que cumple sus promesas, nos debe llevar a la adoración máxima. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sí perdona siempre que nosotros nos arrepintamos. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 4:13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Isaías 54:10 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Él, hermanos, no actúa como nosotros. Él ha dicho que tiene misericordia y tiene misericordia. Él ha dicho que Él permanece fiel y Él permanece fiel. Según algunos estudiosos, la Biblia contiene más de 3,000 promesas en sus páginas. Y Dios en su fidelidad, hermanos, las está cumpliendo y las va a cumplir todas, todas. ¿Qué dice el salmista sobre la duración de su fidelidad? Ahí está diciendo el salmista, su fidelidad es temporal. Es mientras dure la suscripción, es mientras usted siga diezmando, es mientras usted siga leyendo la Biblia, es mientras usted se siga congregando. ¿Qué dice? Que la fidelidad de Dios es para siempre. Es para siempre. Por eso, hermano, no coma cuento, coma carne. Sí, porque hay muchos que dicen, no, que si usted no da y no da dinero y usted no pacta y usted no pone, usted no qué, entonces Dios no, nada. Nosotros damos
porque lo amamos, porque estamos agradecidos y porque reconocemos que Él es el dueño de todo. No damos por obligación, ni damos por necesidad, y mucho menos por trueques y cosas, porque Dios es fiel para siempre su fidelidad. Dice otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice, nunca dejará de amarnos. Qué bonito eso, nunca dejará de amarnos. Hermanos, así como Dios es eterno, su fidelidad también es eterna, es eterna. Segunda de Pedro 3:9, en la Nueva Traducción Viviente dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Y concluyo, hermanos, con esto. Voy a pedirle a Javi que se prepare para darle el anuncio y si Steven está por aquí también. Concluyo con esto, hermanos. Somos exhortados en este Salmo. Mire todo lo que sacamos del Salmo 117, ¿no? Y podemos seguir. Somos exhortados por el salmista. ¿A qué? A alabar a Dios. Todos ponemos alabanza. Todos. Todos. Todos los pueblos, todas las razas, todas las naciones, todas las lenguas, todas las tribus, todos estamos llamados a poner alabanza para Dios. Y entendiendo, hermanos, que la alabanza, escuchen esto que es muy importante, la alabanza no es solo cantar. Esa es una manera de exteriorizar nuestra alabanza. Pero la alabanza no es solo cantar, la alabanza es una vida de obediencia y una vida de servicio al Señor con nuestro buen testimonio. Y este llamado, hermanos, no solo fue al pueblo de Israel. Dice, bueno, pues, pastor, allá los judíos tienen que hacer... No. Porque si nosotros no alabamos, entonces nosotros no somos judíos, sino lo otro que no se puede decir acá. No, hermanos, todos ponemos alabanza. Y hermanos, como les digo, no es solamente para el pueblo judío, es para todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas. Todos nosotros hacemos parte de este llamado. Todos nosotros hacemos parte de este llamado. Solo, hermanos, solo por ser Dios debemos alabarle. Solo por ser Dios. Pero el salmista entonces nos declara esas dos grandes características de nuestro Dios a favor de sus hijos que nos están invitando a alabarle, que son la misericordia y la fidelidad. Y esto, hermanos, también nos invita a actuar de tal manera. Porque el salmista de manera indirecta nos llama a anunciar esa misericordia y esa fidelidad en las naciones para que muchos sean quienes le alaben. Entre más obedientes seamos nosotros, alabar al Señor y a anunciar esa alabanza, a proclamar esa alabanza en medio de todos, pues más se van a unir a esta alabanza. Y nuestro Señor Jesucristo también nuevamente nos está demandando esta proclamación para la iglesia de hoy. ¿Dónde creen que está esa demanda? Denme un versículo. Es mucho, ya nos demoramos mucho. Vamos directo. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 18, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la manera en cómo nosotros podemos alabar mejor a Dios, siendo obedientes a este llamado, siendo obedientes a esta gran comisión, anunciando las verdades del Evangelio, haciendo discípulos y bautizándonos a esas personas también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos ahorita, hermanos, el 7 de abril, tenemos un servicio muy especial de bautizos y hay 2 personas preparadas para bautizarse. El bautizo no es algo mágico que usted dice, yo me bautizo y ya dejo de pecar. No. Ni que eso sea su temor para no hacerlo, ni que esa sea su motivación para hacerlo. Porque el bautizo es solamente una demostración delante de muchas personas que están aquí diciendo, yo quiero seguir a Jesús.
Yo entiendo que Él murió por mis pecados, que Él me perdonó y yo quiero vivir para Él, con todo y mis fallas y mis pecados y mis luchas y mis batallas, pero yo quiero caminar en obediencia. Ese es el paso del bautizo. Muchos de los que estamos acá ya lo hicimos. Yo lo hice a los 12 años en un río. No sé usted cuándo lo hizo, pero si usted nunca lo ha hecho, yo le invito para que usted el 7 de abril dé ese paso, para que seamos obedientes y alabemos a Dios con nuestra obediencia. Y si usted tiene dudas o preguntas al final del servicio, acérquese y yo le puedo guiar. Pero yo espero que sean más de 2 las personas que podamos bautizar ese día. Es más, vamos a hacer fiesta ese día. El servicio va a ser de 1 hora y media porque vamos a hacer fiesta y nos vamos a quedar a comer acá. Esto no es broma, es en serio. Dice, es que el pastor, como usted siempre está bromeando. Ok, ahorita hablamos entonces. Vamos a tener una celebración maravillosa ese día. Vamos a estar aquí hasta 1 hora y media del servicio y nos quedamos a comer. Todos invitados, todos. Es en serio. Estamos en algo más serio aquí. Volvamos al punto. Eso es parte de obediencia. 7 de abril. 7 de abril. Hay muchas sorpresas ese día porque queremos ser obedientes. Queremos poner en práctica esto que hoy estamos predicando, hermanos. ¿Por qué nos ganamos nosotros con predicar y no aplicar? Es muy difícil aplicar. Yo se los digo porque a mí, yo soy el primero que me paro aquí. Ustedes creen que cuando yo vengo a traer una predicación ya no me ha dado juguete y rejo el Señor a mí con esta predicación. No es fácil predicar, enseñar, pero nosotros tenemos que dar pasos con la capacidad que podamos, pero dar pasos, poquito a poquito, poquito a poquito. Este 7 de abril vamos a dar un paso maravilloso y de aquí a allá ustedes tienen la oportunidad. Tienen ahorita el 29 de marzo, tienen el 27 de marzo, todos estos días para poner en práctica, todos ponemos alabanza, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito, hermanos. Vamos a orar. Y los muchachos tienen un anuncio, entonces oramos, cerramos la transmisión y los muchachos traen un anuncio. Steven y Javi. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias porque hoy nos estás diciendo y nos estás llamando a través de este Salmo 117 que todos debemos jugar este maravilloso juego espiritual y santo de poner alabanza. Pero no es un juego para diversión, es un juego para que nosotros avancemos en el plan maravilloso tuyo. Que todos nosotros pongamos alabanza con nuestra manera de ser obedientes, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de responder a tu llamado, pero también abriendo las puertas para que muchas otras personas puedan escuchar este mensaje de salvación. Y que más y más personas, Señor, sean incluidas, Señor, en este todos te alabamos, todos ponemos alabanza. Ayúdanos a cada uno de los que estamos acá para ser intencionales, para orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, para invitarlos a la noche del amigo, para invitar a nuestros hermanos que den ese paso de fe también en el bautizo, para que podamos seguir creciendo espiritualmente y alabarte con nuestra manera de vivir como iglesia. Gracias por lo que has hecho en estos 41 años y gracias por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.